7 de la mañana con 27 minutos, tenemos un retraso de 6 minutos. Le pedimos mil disculpas al doctor Carlos Sánchez Berzaín, que está en Miami. Estábamos con un diálogo con la vocera de la candidatura del empresario Álvaro Noboa. Seguramente usted está al tanto del problema que ha surgido acá en el Ecuador en torno a esta candidatura y al movimiento Justicia Social, que es el partido que lo auspicia. Doctor Sánchez, muy buenos días. Ya lo miramos, lo vemos y lo agradecemos. Como siempre, esa deferencia que tiene con nosotros acá en el Ecuador. Es un gusto poder esta mañana entablar un diálogo con el director del Instituto por la Democracia de Estados Unidos y que por supuesto hoy lo hemos invitado para que nos dé a conocer con más detalles la presentación del libro Ofensiva del Castrochavismo. ¿Quién le obligó al Instituto Interamericano por la Democracia y a su persona producir este libro, doctor Sánchez? Muy buenos días, qué gusto, bienvenido. Mucho gusto, buen día, un saludo a ustedes y a todo el Ecuador. Decirle que el libro Ofensiva contra la Democracia es un libro de mi autoría que refleja el proceso que inicia el año 2019, liderado por Cuba, operado por Venezuela, maniobrado por las dictaduras que se conocen como las dictaduras del castrochavismo, que empieza con una reunión en el Foro de Sao Paulo en La Habana, Cuba, y prosigue con otra reunión del mismo Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, y que pone en marcha en las Américas un nuevo proceso de desestabilización, de conspiración y de agresión contra las democracias. Hay que recordar que en el año pasado, a principios del año, cuando el mundo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se preveía una rápida caída Con el de la doctor Carlos dictadura. Sánchez Berzaí. Hola, Estamos tratando de hola, hola. reincorporar nuevamente la señal. Se nos fue, doctor Sánchez, por unos segunditos el internet que interrumpió su reflexión, pero ya estamos nuevamente al aire. Esto a veces ¿Dónde se sucede. fue, en qué parte se fue se fue el internet Parece que para se fue por empezar? Sao Paulo, dio la vuelta y regresa otra vez a Miami, doctor Sánchez. Bueno, superado este pequeño inconveniente técnico, lo estamos escuchando muy claramente y también lo estamos observando. Por favor, doctor Sánchez, Bueno, prosiga con la le reflexión. decía que el libro es de mi autoría y que el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy es quien lo presenta y lo lleva adelante, porque yo le dono, les regalo los derechos de autor al Inter-American Institute. Este libro trata fundamentalmente del proceso por el cual el castrochavismo, el año 2019, empieza una nueva ofensiva, una agresión a las democracias de las Américas. Y le estaba relatando que eso comienza bajo la jefatura de la dictadura cubana, teniendo como plataforma principal la dictadura en Venezuela, con la operación de las dictaduras de Nicaragua, Bolivia, para desestabilizar las democracias en la región, en un momento en el cual, empezando el año 2019 y designado y reconocido como presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, se preveía que muy rápidamente podía y debía caer la dictadura de Venezuela. Entonces, para defender las dictaduras de Venezuela, porque si cae Venezuela, la dictadura de Cuba está seriamente comprometida y tarda muy poco en caer. Para defender el sistema dictatorial, lo que hacen es lo que siempre hizo el castrismo, lo que el castrismo hizo en la década de los 60, 70, 80, agredir a las democracias. La dictadura de Cuba en los 60 hizo invasiones, hizo guerrillas, hizo la guerrilla en Bolivia donde murió el Che Guevara, llevó adelante desembarques en Panamá, en Venezuela, en República Dominicana, se metió en Angola. En la década de los 70 agredió la región con guerrilla urbana, con terrorismo, después se metió en narcotráfico con Pablo Escobar Gaviria, y ahora no es la excepción. El caso chavismo es la misma metodología de Cuba, está dirigido por Cuba, controla Venezuela desde que Chávez el 99 salvó a la dictadura cubana, y decidieron agredir a las Américas para defender sus dictaduras. Y en ese sentido vemos, y el libro relata esto a través de
ensayos, a través de crónicas del momento, cómo se produce la agresión del castrochavismo a las democracias de las Américas, por ejemplo, con el golpe de Estado en Ecuador, por ejemplo, con el incendio de Chile, que produce una situación que dura hasta hoy día, con los hechos de que han ido a una decisión de reformar su constitución política del Estado. Vemos cómo llevan adelante un proceso electoral en la Argentina para restaurar un gobierno que responde a las dictaduras castrochavistas, que es hoy día el gobierno de Fernández Kirchner. Vemos el mega fraude electoral del 2019 en Bolivia, que produce un efecto contrario al castrochavismo, que es la renuncia del dictador Evo Morales, que después, 11 meses después, regresaría por la traición de la oposición funcional y del gobierno interino que traicionaron al pueblo boliviano. Vemos cómo, y el libro relata esto, se produce el rearme de las FARC desde Venezuela para atacar la democracia colombiana. Vemos el papel de la OEA en ese momento, que tiene un papel de soportar la democracia, pero que en el caso boliviano tiene un doble estándar. Vemos cómo Juan Guaidó presenta una Venezuela como un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Guaidó nunca ha organizado gobierno, no ha nombrado ministros, no ha nombrado vicepresidente como su constitución lo manda, y se ha limitado a un gobierno que no ha tomado iniciativas, y los resultados se están viendo en estos días. Y un dictador, el usurpador venezolano de Venezuela, Nicolás Maduro, que detenta indebidamente el poder y que tiene un repudio que acaba de ser demostrado el 6 de diciembre de más del 80% de los venezolanos. Entonces, el libro este es el relato de un proceso de conspiración y sedición de parte del castrochavismo contra las democracias en las Américas, proceso que está en pleno curso, porque el libro relata cómo empieza, tiene las crónicas, he puesto, hay varios casos relativos a Venezuela, al Ecuador, a Colombia, a la Argentina, a toda la región, a Chile, pero esto está en curso, esto ha seguido el año 2020 con el aprovechamiento de la pandemia que hacen las dictaduras, y esto sigue, porque el año 2020 hemos visto un Perú con 3 presidentes en un día, en una semana, perdón. Hemos visto cómo han incendiado Guatemala. Estamos viendo cómo continúa la presión en el Ecuador. Hemos visto el fraude electoral colosal que han cometido en Bolivia para restaurar la dictadura, de la mano de un sistema de propaganda y un sistema de simulación extraordinario, pero criminal. Hemos visto cómo han llevado adelante unas elecciones totalmente fraguadas y criminosas en Venezuela, y cómo se preparan, porque esto sigue, para meterle la mano al Ecuador en la próxima elección, en la cual va a tratar el castrochavismo de manejar la estructura que todavía le queda después de los 10 años de correísmo, y pese a que el Ecuador es el país que tiene una transición a la democracia más avanzada con el gobierno de Lenín Moreno, que ha logrado devolver libertad de prensa, que ha logrado reinstalar de alguna manera un sistema judicial independiente, que ese sistema judicial ha condenado a 8 años de cárcel al dictador Correa y su grupo criminal, que han invalidado el partido, la sigla política que llevó al gobierno y que sostenía al correísmo. El correísmo sigue existiendo y es el castrochavismo ecuatoriano, que con la penetración cubana, venezolana, de Bolivia, de la Argentina, de los Fernández Kirchner, van a tratar de influir, y a la cual, y este es un tema que también trata el libro, ayuda a la gente que se dice de oposición porque no tiene unidad y porque no entiende que para cesar de verdad las dictaduras y recuperar las democracias es necesario un proceso de unidad, que no es una unidad ideológica, que no es una unidad político-partidista, que no es ni siquiera una unidad eh, para la toma del poder, es una unidad para sacar la dictadura, restaurar las condiciones de democracia. En eso el Ecuador está muy avanzado, pero la amenaza sigue, y después del Ecuador vamos a ver la presencia castrochavista en el proceso político de abril en el Perú, el próximo año 2021, y en noviembre del 2021 en las elecciones de Nicaragua. O sea, el libro lo que hace es mostrar que
el 2019 comenzó un nuevo proceso de agresión a la democracia en las Américas, que ese proceso está organizado y operado por un grupo criminal que se llama el castrochavismo, liderado por la dictadura de Cuba, integrado por Venezuela, las dictaduras de Bolivia, Nicaragua, y después, en el año 2020, respaldado por la dictadura, una democracia que tiene un gobierno castrochavista, que es Argentina, con Fernández Kirchner, y advertir que este es un proceso en curso del cual las democracias tienen que tener presente, porque lo que se ha venido haciendo hasta ahora es mirar la agresión castrochavista en las Américas como si se tratara de de procesos locales. En Chile dicen, no, este es un problema de los chilenos. En el propio Ecuador tardaron mucho en el golpe de Estado en identificar que había una presencia, una mano cubano-venezolana, y creo que nunca la han aceptado porque las investigaciones no han ido por ahí, pese a que ha habido rupturas de relaciones, expulsión de los médicos cubanos que son, además de ser médicos esclavos, son operadores de la intervención. Pero la advertencia y la señal es esa: hay una agresión del castrochavismo contra la democracia y las democracias no pueden permanecer inermes. Doctor Sánchez, nos ha hecho una radiografía completa de su obra y yo creo que esa posibilidad de lectura se abrirá no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo. Y justo yo le iba a preguntar, todo el análisis que hace y que centra de que el castrochavismo se ha tomado estas regiones, que esto está en curso, que no ha terminado, usted dijo que la oposición cumple un papel fundamental. Y considero también que si se deja avanzar algo es porque esa oposición en los países mencionados y donde ha vuelto el socialismo del siglo XXI, que es el caso más reciente, el de Bolivia, es porque la oposición no se ha unido, no ha sido coherente. El caso nuestro mismo ahora en el Ecuador que estamos viviendo, que es el más cercano a ir a las urnas, la oposición no se ha concentrado, está diversa, y al estar diverso se cumple lo que en cualquier parte del mundo se conoce y que es algo tan aplicable a la sociedad de divide y reinarás, dice. Esto yo creo que también ha sido acogido por los líderes que cultivan, por decir así, el castrochavismo en América Latina. Si esa oposición no se ha unido, esto va a seguir de largo, definitivamente. O sea que el rol de la oposición como que ha fracasado también frente al avance de esta tendencia en América Latina. Mire, el divide et impera, divide y reinarás, dividir para reinar, es un viejo principio de la estrategia. Lo usó Julio César en Roma, lo usó Napoleón, lo usa todo el mundo y todo el mundo lo conoce, pero no por ser tan conocido deja de ser efectivo. El tema es que ese divide y reinarás, dividir para gobernar, divide y vencerás, es algo que favorece en este caso al agresor, que es el castrochavismo, pero que es algo que responsabiliza y señala a quienes se dicen opositores. Y eso es lo que trato yo en mi columna de esta semana, donde digo que la oposición, la división de la oposición es la fortaleza del castrochavismo en la región. Y para eso tomo casos conocidos de los países que están bajo dictadura, que son el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, donde las oposiciones están absolutamente divididas y donde se ha acuñado un concepto que se llama oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Es una oposición que le hace el juego al régimen. Es una oposición que está ahí no para tomar el poder, porque el rol de una oposición en democracia es la toma del poder a través de elecciones, es ganar las elecciones para estar en el poder. En cambio, la oposición funcional es permanecer como oposición manteniendo condiciones falsificadas y aparentes para que el régimen simule elecciones, simule votaciones y simule democracia. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela, lo que acaba de pasar en Bolivia, como usted lo dice, y lo que lamentablemente está pasando en Nicaragua? Ahora, esa oposición funcional ya no es oposición. Lo que ha pasado en Bolivia, para hablar del tema que usted plantea, el pasado 18 de octubre es una vergüenza nacional.
el pueblo boliviano saca al dictador y el dictador renuncia el 10 de noviembre del 2019 en Bolivia. Y empieza un proceso que tenía que ser un proceso de transición a la democracia. Transitar quiere decir ir de un lugar a otro, quiere decir ir de la dictadura a la democracia, y para eso Yanine Áñez y su gobierno tenían que haber cesado las leyes de la dictadura, la constitución de la dictadura, y reconocer la vigencia de la República de Bolivia con un decreto presidencial de un solo artículo. Nunca lo hicieron. Decidieron continuar en el sistema dictatorial, decidieron hacerse reconocer por la asamblea del dictador, cogobernar con la asamblea de la dictadura, decidieron mantener todo el sistema de justicia de la dictadura, decidieron someterse a los órganos jurisdiccionales de la dictadura que pocos meses antes habían dicho que el dictador Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente, y decidieron aplicar las leyes de la dictadura con las que se corrompieron al máximo. Y llevaron adelante un proceso, pandemia por medio, de desacreditar la posibilidad de la transición, de desconcertar al pueblo boliviano y de desmovilizar esa resistencia civil que había sacado la dictadura. Y el papel fundamental que tenía el interinato, que debió ser de transición en Bolivia, era el de llevar adelante elecciones libres y justas. Hicieron todo lo contrario. Hicieron unas nuevas elecciones en dictadura, porque no cambiaron el padrón electoral, y el padrón electoral está viciado, como un grupo de ciudadanos lo acaba de demostrar, con cerca del 20% de falsificación de bolivianos. Han hecho crecer el padrón electoral entre 1.200.000 y 1,5 millones de bolivianos, que están precisamente ubicados y que son falsos en las zonas que controla el MAS, que es el aparato político de la dictadura. Llevaron a Bolivia el pasado 18 de octubre a un colosal fraude electoral que, para ser disimulado, tuvo la complicidad de los candidatos de oposición. Además de la complicidad del gobierno interino, los candidatos de oposición el día de la elección no acreditaron los representantes en las mesas de votación. O sea, el partido de la dictadura puede hacer lo que quiso, y además de eso aceptaron que se suspenda el conteo rápido, y con la suspensión del conteo rápido aparecieron encuestas que proclamaban a la dictadura como ganadora con más del 50%, cuando no se había computado ni el 10%, y salió la presidenta interina y salieron los candidatos de oposición a reconocer esa victoria sin que haya un conteo oficial ni del 10% de los votos. O sea, no puede ser más vergonzoso, no puede ser más claro el conjunto de crímenes y el fraude colosal que han cometido contra el pueblo boliviano, y que ha llevado ahora al retorno del dictador, porque Evo Morales ha regresado y es el dictador en jefe, y Bolivia está sometida de nuevo al castrochavismo, y el pueblo está tratando de recuperarse de ese shock de traición del que ha sido víctima, y se recuperará porque Bolivia tiene vigor, pero eso es lo que no puede pasar. Eso es el extremo de la vergüenza de gente que se dice de oposición y que en verdad, más allá de la oposición funcional, son cómplices del sistema dictatorial y de la corrupción, porque eso es por corrupción. En Venezuela hay algo parecido, que lo juzgan los venezolanos. Y en el tema del Ecuador, cuando ustedes han avanzado de la mano del gobierno de Lenín Moreno, que es un verdadero gobierno de transición, tiene cosas positivas, cosas negativas, pero en los hechos de la restitución de los elementos esenciales de la democracia, es un gobierno que ha hecho avances muy importantes, y ya quisieran tener un Lenín Moreno en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, para hacer los avances que el Ecuador ha hecho. Pero sobre eso es necesario un papel de la oposición para terminar con las situaciones dictatoriales del correísmo que todavía queda en el Ecuador, y hubiera sido deseable una candidatura vigorosa de unidad para evitar que se reagrupe, que se rearme, y que a través de prestanombres, a través de imágenes renovadas, como han hecho en la Argentina, como han hecho en Bolivia, como tratan de hacer en todo lugar, presentan nuevas figuras, y es simplemente, como se dice popularmente, la misma chola con otra pollera para que regrese el castrochavismo y, en el caso del Ecuador, el correísmo.
Doctor Sánchez, se nos quedan algunas preguntas. Lastimosamente tenemos que cumplir ya con otras obligaciones. Le quiero agradecer por esa deferencia, por ese contacto y solamente para quienes tienen inquietud, doctor Sánchez, en breves segundos, el libro Ofensiva del Castro Chavismo, que lo ha editado usted con el Instituto de la Democracia en los Estados Unidos, ¿dónde se lo puede conseguir? Mucha gente querrá leer su obra. ¿Cómo se la puede conseguir? Tal vez ya está colocada en el Internet. Cuéntenos eso en Eh, pocos segundos, por favor, doctor Sánchez. La editora del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy es Amazon. Ustedes pueden encontrar el libro en Amazon y además hemos hecho un acuerdo para que por estas fiestas la descarga en Kindle, o sea, la descarga en versión digital, cueste 99 centavos para que la gente pueda tener acceso a aquello. Las ediciones de papel también están disponibles, pero es amazon.com quien puede brindarles el libro en condiciones realmente de ventaja, porque lo que nos interesa tanto al Inter-American Institute como institución y a mí como autor es que la gente lea lo que está pasando en las Américas y esto es una cuestión que nos permite poner ese libro en 99 centavos de dólar para descarga digital. Doctor Sánchez, agradecido y esperemos que muchos se interesen por este libro, lectura obligada definitivamente para conocer la realidad de nuestros pueblos. Muy amable, doctor Sánchez, desde ya una feliz Navidad y muchas gracias por esa deferencia de siempre. Encantado, muchas gracias, felicidades y un gran saludo y el mejor de los deseos para que las elecciones de febrero del próximo año en el Ecuador sirvan para consolidar definitivamente la democracia en este país tan querido para las Américas y personalmente para mí. Muy amable, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a la pausa, nos hemos retrasado también en la pausa comercial.